Buenas noches, amadas hermanas. Dios les bendiga en esta ocasión. El tema de hoy a compartir es una ayuda idónea. Pero antes de todo esto, yo quisiera, hermanas, que ahí en sus hogares, en la posición que ustedes estén, que podamos entrar con acción de gracias a la presencia del Señor y agradecer por una noche más, un día más en nuestras vidas, que el Señor ha mostrado su misericordia en nuestras vidas, agradeciendo por todas aquellas causas o situaciones que estemos viviendo. El Señor no nos desampara. Padre amado, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta noche maravillosa que tú nos estás dando, Señor. Auxílianos, Padre bendito, a través de tu palabra. Danos entendimiento, danos sabiduría, Señor. Danos discernimiento en estos tiempos, mi Dios poderoso, para poder, Señor, poner en práctica tu palabra, Señor, para hacer la vida en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que das a mi vida, Señor, de compartir la palabra con mis hermanas esta noche, Señor. Te pido, Padre bendito, que tú pongas guarda y candado en mi boca, Señor, y que toda la palabra que salga de mi boca provenga de ti, mi Dios bendito. Asimismo te pido, Señor, que tú tomes el control de las atmósferas de los hogares, Señor. Que tú te enseñorees de esos corazones, Señor, que sean templo y morada del Espíritu Santo, Padre, para que tu palabra, Señor, se haga vida en la vida de mis hermanas, Señor, causando, Señor, una atmósfera diferente en sus hogares, que ellas hoy, Señor, sean edificadas por el poder de tu palabra y asimismo juntamente, Señor, podamos entender el significado de una ayuda idónea, Señor, una transformación que tú quieres en nuestras vidas, Señor, que tú nos estás llevando al camino de la perfección en estos tiempos, Padre Santo. Asimismo, Señor, bendecimos la vida de nuestro pastor Pedro Legrand, Señor, donde quiera que él se encuentre, Señor, que tú lo guardes, que tú lo guíes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título es una ayuda idónea. Para comenzar, quisiera compartirles el versículo donde dice Génesis 2:18 y dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Me llama mucho la atención donde dice una ayuda idónea, ¿verdad? Muchas veces en este tiempo hay muchas mujeres, hay muchas señoritas tal vez que toman el rol de un matrimonio a temprana edad. Y realmente no se sabe al concepto que se está llegando, menos si no están dentro de los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces, la ayuda idónea, muchas veces una mujer en el mundo no quiere aceptar ser una ayuda de su esposo, ¿verdad? Lo ve con unos ojos totalmente diferentes a lo que lo miramos las hijas del Señor. ¿Cómo podemos transformar nosotros como hijas del Señor a través de la palabra para poder ser una ayuda idónea, no únicamente para nuestro esposo, sino que también para muchas personas que están alrededor de nosotros, porque Dios hizo a la mujer también a su imagen y semejanza, pero a cada una nos dio algo especial, ¿verdad? Que en esta ocasión nos toca a cada una poner en práctica la palabra, clamarle al Señor y que Él nos vaya revelando cómo nos va a activar, ¿verdad? Cómo va a activar Él nuestros dones, cómo Él nos va a activar para hacer esa ayuda idónea para nuestro esposo muchas veces. Entonces quiero leerles solamente la introducción, ¿verdad? Donde dice, es una mujer temerosa de Dios, que ora, que lee la palabra de Dios. Nosotros sabemos que cuando nosotros venimos al Señor y oramos, nosotras realmente estamos hablando con el Señor. Cuando tenemos una circunstancia en nuestras vidas que nos está afligiendo, alguna situación, alguna prueba, nosotros venimos y podemos buscar ese refugio en el Señor. Si nosotros conocemos, hemos recibido al Señor en nuestro corazón, Él va a ser nuestro refugio y vamos a orar. Y entonces el Señor va a abrir una puerta de bendición, porque la oración eso es, abre las puertas. Que lee la palabra, dice, pero cuando nosotros leemos, escudriñamos la palabra, el Señor viene y Él habla con nosotros a través de sus escrituras. Y eso es algo tan maravilloso, porque es una forma en la cual el Señor viene a enamorarnos, a transformarnos a nosotros, a cambiar nuestros pensamientos, a cambiar nuestro caminar.
muchas cosas que veíamos tal vez de una forma errónea, que no queríamos hacer, que no queríamos cambiar. Hoy el Señor lo va a transformar en el nombre de Jesús. Yo las invito que desde ya abran su corazón, hermanas, y puedan recibir esta palabra para que juntamente conmigo seamos edificadas, ¿verdad? Lo siguiente dice, Dios y sobre que lee la palabra de Dios y sobre todo ora por su casa y le da aliento espiritual en momentos difíciles. La ayuda no quiere decir que solo venimos a hacer ayuda a nuestro esposo. Entonces por eso coloqué aquí, y sobre todo ora por su casa y le da aliento espiritual en momentos difíciles. Incluso hay momentos en los cuales nuestros hijos pueden estar pasando por momentos difíciles, pero cuando nosotros oramos, el Señor revela nuestra vida, qué es lo que está pasando con nuestros hijos, qué ambiente estamos viviendo, para poder nosotras interceder, hablar con nuestros hijos y guiarlos a través de la palabra. Incluso podría ser también hasta cuando alguien está pasando una situación de enfermedad de nuestra familia y no ha reconocido al Señor. Nosotros somos esa luz, esa fuente de bendición para alzar nuestra voz y clamarle a nuestro Dios, a ese Dios vivo, que Él transforme, que Él toque ese corazón para la salvación, para una vida eterna para Él, ¿verdad? Entonces nosotros somos esa ayuda muchas veces que el Señor nos da. El primero en ayudarnos es Él a nosotras, y luego nosotras podemos brillar porque Él nos da una luz propia a cada uno, ¿verdad? Para brillar en medio de cualquier circunstancia, siempre y cuando tengamos fe y creamos que Él lo puede hacer. Dice, la mujer buena inspira al hombre, la inteligente lo interesa. Muchas veces como hijas de Dios también debemos de ser, como dice, la mujer buena inspira al hombre, pero nosotros vamos a transformar todo eso, vamos a inspirar a nuestro esposo con nuestras aptitudes, porque muchas veces hay hermanas o hay mujeres de Dios que ellas, pues solo ellas perseveran dentro de una casa espiritual y sus esposos aún no se han convertido. Pero nosotros vamos a lograr ese cambio muchas veces tal vez no predicándoles la palabra, porque ellos sienten tal vez que están siendo atacados, están siendo juzgados, pero los vamos a ir evangelizándolo de alguna manera con nuestras aptitudes, con nuestros cambios, ¿verdad? Entonces ahí sí que necesitamos mucho la guianza del Espíritu Santo para poder venir y llenar a nuestros esposos, porque muchas veces, hermanas, déjenme decirles, nosotros no conocemos qué circunstancias anteriormente hayan vivido nuestros esposos en sus hogares. Entonces se hacen unas raíces generacionales tremendas, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ir conociendo, a ir discerniendo, a ir conociendo más a nuestra pareja, y que el Señor nos traiga una revelación para poder asimismo poder tener una intercesión y una comunión con el Señor, ¿verdad? Entonces la inteligente, dice, lo interesa. Muchas veces podemos ver casos donde hay hogares que están los hermanos, es un matrimonio cristiano, pero a veces el varón se quiere desviar, ¿verdad? Porque dice, la inteligente lo interesa, la hermosa lo fascina, pero la comprensiva lo atrapa. Entonces muchas veces se puede ver que el estar en los caminos del Señor hace una división en los hogares cuando el esposo no es cristiano. Y es ahí donde nosotros debemos actuar, es ahí nuestro deber, porque nosotros hemos conocido al Señor y entonces sabemos que Él es el que está tornando los ambientes, Él es el que va a tornar nuestro caminar y nuestros pensamientos para ser mujeres intercesoras en la oración. De eso es una de las primeras partes que les quiero comentar, que la ayuda idónea se mueve en eso, en la oración a través de su casa, a través para su familia y a través para el esposo, ¿verdad? La oración, porque muchas veces en el ambiente secular que se maneja de trabajos, nuestros esposos van a encontrar así a mujeres inteligentes, hermosas, ¿verdad? Que los fascinan, y muchas veces hasta pueden llegar a pensar ellos que los puede comprender más una mujer del mundo
que una mujer que está en los caminos del Señor, porque muchas veces podemos tal vez tratar de usar el evangelio para atacar a nuestros esposos, y no es así. Tenemos con nuestras actitudes que tratar de transformar la vida de nuestros esposos, clamándole al Señor. Por eso les hablaba anteriormente de que dice, la mujer temerosa de Dios que ora. Y el orar, hermanas, estamos hablando con Dios y estamos abriendo una puerta de bendición para esa oración que estamos elevando para una transformación de nuestros esposos. Tal vez quiero hacer un paréntesis acá, ¿verdad? Cuando yo empecé mi matrimonio, pues mi esposo y yo no éramos cristianos. Yo realmente no crecí en un hogar cristiano. Yo conocí al Señor, me presentaron al Señor a una edad, ya tal vez ya casi cuando me iba a casar, ¿verdad? Pero yo dije, no, yo en este momento no quiero recibir, ¿verdad? Del Señor. Yo realmente cuando yo quiera cambiar, en ese entonces, así hablaba esta hermana, cuando yo quiera cambiar, pues definitivamente lo voy a hacer y no voy a regresar atrás, decía yo, porque yo sabía que el Señor no era un juguete, pues. Y entonces déjenme decirles que mi esposo, pues a él sí le habían inculcado valores cristianos desde pequeño, pero más sin embargo él nunca me los había compartido a mí. Entonces pues seguimos de novios, llegó el punto en que pues ya nos unimos. Y estuvimos un tiempo así muy, muy felices, él siempre muy responsable, mi esposo en ese punto, pero siempre había un vacío, ¿verdad? Que ni el dinero ni muchas cosas llena. Entonces vino una circunstancia a mi vida que no fue ni siquiera la de un matrimonio, sino que fue con un familiar, con una bisabuela que yo tuve, que yo empecé a creer en el Señor, que yo empecé a acercarme a los pies del Señor, a recibir al Señor. Y ahí en esos momentos, créanme que no tuve la oportunidad que alguien me lo presentara, me lo habían presentado. Yo dije, no, realmente cuando yo quiera lo voy a recibir, pero va a ser para no retroceder. Y ya no tuve oportunidad que alguien me lo presentara. Entonces ya fue casi que audiblemente a través de la radio que yo escuché una prédica y llamaban al arrepentimiento. Y por eso es que yo creo que la palabra puede ser de edificación, puede abrir esas puertas de bendición. Entonces, amados hermanos, yo pues empecé a clamar al Señor, oraba al Señor en ese hospital y el Señor empezó a tornar mi corazón, lo empezó a envolver de una manera que ustedes no se imaginan, que empezó a hacer el Señor que en mí hubiera fe y esperanza, donde yo sentía que no la había. El Señor, pude escuchar la voz del Señor. En ese entonces yo no lo sabía, no lo comprendía, y dije yo, de seguro ya tanto de estar aquí viniendo a este hospital me está poniendo mal. Dije yo, ya no quería, ¿verdad? Pasaba día, noche ahí, ¿verdad? Incluso tuve que dejar un tiempo a mi hijo y a mi esposo, ¿verdad? Pero en medio de eso el Señor se estaba glorificando. Lo único que mis ojos no lo veían, pero era para lo que iba a acontecer años después, ¿verdad? Entonces pasé mi proceso en esa situación y a través de eso empecé, falleció mi bisabuela y todo eso, que fueron meses en ese lugar, y después de eso empecé a buscar del Señor. Y en ese proceso que yo estaba buscando del Señor, pues mi abuela no era cristiana, y ella terminó aceptando al Señor. Como el Señor me fue guiando, solo fue a través del Espíritu Santo, porque yo no conocía ni siquiera de la palabra. Entonces el Señor me guió, ella aceptó al Señor, ella fue libre en el nombre de Jesús, que yo lo creo, hermanos, que el Señor hizo un cambio en ella, que ese fue un momento nada más de un proceso en su vida para que ella fuera salva. Luego de esto, pues ya estuve yo ya casi que al 100% en mi hogar, en mi matrimonio con mi hijo. Pero luego surgió una nueva situación, pasado el año, ¿verdad? Pero yo no tenía todavía una casa espiritual, entonces buscaba del Señor, sí escuchaba prédicas, recibía al Señor, no tenía una casa espiritual fija.
Hablo de esto porque es para el tema de ayuda idónea. El Señor vino y permitió la circunstancia que llegara una prueba a mi matrimonio, ¿verdad? Pero en su misericordia Él ya me había probado antes con la fe. Él me había dado fe para creer que lo que iba a pasar en mi matrimonio se podía restaurar. Por eso es que yo le hablo que la oración es muy importante, es la que abre puertas, porque tuve la bendición de conocer a hermanas a través de esta prueba que vino a mi vida. Y tuve nuevamente la oportunidad que el Señor me hablara y me dijera: tú quieres un cambio en tu hogar, recíbelo hoy. Y muchas veces ahí es donde yo me he basado en el versículo: la mujer sabia edifica, mas la necia con sus propias manos destruye. Muchas veces nosotros estamos pasando por alguna circunstancia en nuestro hogar, nos presentan al Señor, pero es lo último que nosotros queremos saber. Y no es así, amadas hermanas. Eso tendría que ser lo primero que nosotras como hijas del Señor debemos de recibir. Son momentos de bendición donde el Señor se presenta a traernos la bendición, y en nuestras manos está el recibir, el tomar esa bendición o el desecharlas y carecer. Entonces yo tuve valor y tomé la bendición. Yo dije: sí, yo quiero mi hogar, yo no lo quiero perder. Yo quiero que mi hogar sea un hogar para el Señor. Y entonces empecé a pesar de que no conocía mucho de la palabra, empecé a pelearlo en oración y ayuno. Y realmente de que el Señor me respondió, hermanas, y hoy por hoy pues podemos ser un matrimonio que le sirve al Señor, ¿verdad? Pero yo las insto en el nombre del Señor a que sean esa mujer temerosa, esa mujer que sabe que su respaldo no viene del hombre, sino que su respaldo viene del Señor, y que Él es el que nos coloca en diferentes circunstancias, pero Él sabe que Él nos va a respaldar, Él nos va a ayudar a salir de esto, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a hacer una ayuda, como en la oración, en la comprensión, en la edificación. Asimismo, quiero pues compartirles la palabra donde dice 1 Timoteo 3:11, dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Nosotros tenemos que aprender, amadas hermanas, a ser fieles con el Señor en todo momento, en toda circunstancia, porque el único que escudriña realmente nuestros corazones a profundidad es nuestro Padre. Él sabe qué situaciones pasamos, Él sabe en qué áreas de nuestra vida todavía fallamos y necesitamos cambiar, pero para Él no hay nada imposible y Él lo hace. En este versículo de Timoteo me llamó la atención dos palabras que dice: las mujeres asimismo sean honestas, la número 1, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Entonces dice características de la honestidad, ¿verdad? Y características de fieles. Les leeré lo de características de honesto. Dice: decente, decoroso, digno, honrado, íntegro y desinteresado. Necesitamos tener estas características de honestidad para nosotras mismas poder llegar a la palabra donde dice fieles, donde dice, se deriva de la palabra fidelitas. El significado es servir a un Dios. La palabra del Señor nos está hablando aquí de servir a un Dios, no nos dice de servir a dioses. Tenemos que ser fieles con nuestro Señor. La palabra del Señor dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, sobre todas las cosas, hermanos, pruebas, felicidad, hay que mantener el gozo y hay que aprender a servirle a un solo Dios. Dice: la característica de quien se puede confiar y creer. Es una característica de quien podemos confiar y creer. Dice: es poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Esto es interesante, hermanas, porque dice poder, es poder o la virtud. Tenemos un poder en nuestras manos, tenemos la virtud, el Señor coloca una virtud en nosotras y el poder de la palabra para que sean cumplidas las promesas que están escritas en su palabra. Amén.
Esta es la versión Reina Valera contemporánea en Efesios 5:22 y dice: ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor. Primeramente nosotros tenemos que aprender a honrar a nuestro Señor con todo. Él nos da dones, nos pone en lugares donde muchas veces hay personas que son inconversas, pero es ahí donde nosotros tenemos, en medio de todo eso, es donde nosotros tenemos que aprender a honrar y ser esa luz en medio de ese mundo secular que estamos, porque la palabra del Señor dice que estamos en este mundo, pero no le pertenecemos a este mundo. Entonces, primeramente aprender a honrar a nuestro Señor para poder honrar y ser temerosas a la hora de que vengan circunstancias en nuestra vida, y poder ser fieles también con nuestros esposos. Muchas veces hoy en día hay un cierto porcentaje de que tanto hombres y mujeres están siendo infieles, ¿verdad? Pero ninguno de los dos lados quiere venir y enfocarse en una vida no ser religioso, sino que una vida con intimidad en el Señor. Entonces, ambos se faltan el respeto, ambos son infieles, y los únicos perjudicados al final son los niños, ¿verdad? Son sus hijos. Entonces, hoy por hoy podemos nosotros aún buscar del Señor y tratar de ser esa ayuda en intercesión también, hermanas, para que nuestros esposos lleguen a ser temerosos, no de nosotras, sino que temerosos del Señor, ¿verdad? Igual que nosotras, no ser temerosos a nuestros esposos, porque Dios los dejó a ellos, para ellos ser bendecidos a través de nosotras y nosotras ser bendecidas a través de ellos, ¿verdad? Mostrarse afecto, mostrarse amor. Muchas cosas lindas que el Señor le permite vivir a un matrimonio de comprensión y ser ayuda en momentos en los cuales muchas veces nuestros esposos necesitan una palabra de bendición, pero no una palabra que venga de nosotras, sino que una palabra que el Señor coloque en nosotros para que se haga vida en la vida de ellos, ¿verdad? En este punto donde dice ustedes las casadas honren a sus propios esposos, hoy en día se miran muchas cosas, muchas situaciones realmente que dan tristeza en un hogar, ¿verdad? Muchos divorcios también, pero yo de verdad, hermanas, las invito a que ahí donde ustedes estén, inclinen de verdad su cabeza y ustedes le pidan al Señor ser esa ayuda idónea. No somos perfectas porque estamos en un proceso, pero el Señor a través de su Espíritu Santo nos puede guiar y nos puede llevar a la perfección, ¿verdad? Y aún para mis hermanas tal vez que ya pasaron por una situación de divorcio, ¿verdad? Tenemos mucho que trabajar en casa con nuestros hijos, ¿verdad? Ser esa ayuda para nuestros padres también, ¿verdad? El Señor hizo a la mujer y le dio un montón de características, ¿verdad? Entonces, pedirle al Señor principalmente que Él nos dé la fuerza, nos dé la guianza para poder ser esa clase de ayuda que Él necesita que seamos en diferentes circunstancias que la vida pues nos presenta, ¿verdad? Y quiero que me acompañen a continuación. Dice: cualidades de una mujer idónea, dice. Vive de acuerdo con los principios de Dios. Vivir de acuerdo con los principios de Dios es muchas veces dejar muchas cosas que anteriormente me gustaban, pero no las voy a dejar a la fuerza solo porque los ojos del hombre me vean, no, sino que lo voy a hacer porque el Señor está primeramente transformando mi corazón de adentro hacia afuera. En la palabra del Señor también nos dice que dice: hijo mío, dame tu corazón. La palabra corazón nos muestra muchas veces también en Proverbios, donde dice: amarás al Señor, donde dice en Proverbios 23, dice, permítanme, hermanas, que se me, ahorita se los traslado. Dice,
de toda cosa guardada, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, que de él emana la vida. Emana la vida de nuestro corazón, pero muchas veces en el corazón se siente. Sube a nuestros pensamientos y luego lo hablamos. Entonces es muy importante qué es lo que estemos guardando dentro de nuestro corazón, para que eso suba a nuestros pensamientos, para que eso lo podamos expresar. Nuestro corazón muchas veces es engañoso también, porque guarda emociones, y muchas veces no quiere decir de que hoy soy la ayuda de mi esposo, pero mañana tuve una discusión o tuvimos alguna diferencia con nuestro esposo, y por eso quiere decir de que yo el siguiente día ya no soy ayuda de él. Por eso hay que guardar, hay que cuidar nuestro corazón. Pero ¿cómo lo vamos a cuidar? Lo vamos a cuidar únicamente a través de la palabra del Señor, que Él nos va a guiar. Dice que Él nos guía a toda verdad. Dice, ella se convierte en una bendición de Dios. ¿Cómo nos vamos a convertir en una bendición de Dios? A través de la palabra del Señor, cuando nosotros declaremos esa salvación, ese temor del Señor en la vida de nuestros esposos, para que ellos también sean una bendición de edificación en nuestro hogar, ¿verdad? Dice, alguien que marca la diferencia en la vida de su familia y en los demás. No sé, tal vez a alguna hermana le ha pasado alguna vez, ¿verdad? De que marca la diferencia en su familia y en la vida tal vez de la familia de su esposo, ¿verdad? Con sus aptitudes, porque han visto un cambio rotundamente en ella. Entonces, cuando hay ciertas dificultades, tratan de abocarse, ¿verdad? Así como las suegras son una bendición. Yo bendigo a las suegras en el nombre de Jesús. Ellas son una bendición en la vida, y realmente si alguien tiene la oportunidad de poder servirle a una suegra, servirle a un suegro, háganlo, porque de verdad que la recompensa del Señor, Él no se queda con nada, y más si son personas que no han recibido al Señor. Nosotros tenemos que testificar con nuestros hechos de que el Señor rompe cadenas, ¿verdad? Y transforma vidas, en el nombre del Señor. Dice, tiene el deseo de hacer siempre lo correcto, se rinde ante Dios. Miren, hermanas, muchas veces podemos tener el deseo de hacer lo correcto, pero muy pocas veces tenemos el interés de rendirnos ante Dios. Y esa es una de las cosas que el Señor a una mujer idónea le enseña, es rendirse ante Él, dar todo lo que ella es en intimidad con el Señor. Aprender a valorar cada instante que el Señor nos da en nuestra vida, para poder hacer vida esa palabra y trasladarla. Es una mujer ejemplar, dice. No sé, tal vez alguna hermana hoy pues que nos está escuchando tiene la bendición de tener hijas, y sus hijas pueden ver, o su hija puede ver, de que ante un problema, un miedo, un temor que haya, su refugio, su ayuda es el Señor. Nosotros no vamos a poder hacer ayuda si no reconocemos que nuestra ayuda viene de nuestro Padre Celestial. Él es el primero que a nosotros nos está ayudando, nos está edificando, nos está transformando y nos está formando, para poder llegar a la capacidad de ser una ayuda idónea y ser un ejemplo para nuestras hijas, porque ellas desde pequeñitas ya el Señor nos diseñó a nosotros, a la mujer, como dice su palabra en Génesis 2:18, una ayuda idónea. Pero lo estamos sembrando, lo vamos a sembrar, van a tener ellas la oportunidad de crecer en un hogar cristiano y crecer con esa fe, crecer con ese ejemplo, que ante la circunstancia que venga. Yo veía a mi mami que siempre oraba, yo veía que mi mami iba y buscaba del Señor, que no importaba la circunstancia que se estuviera viviendo, ella buscaba del Señor, y eso yo lo aprendí, y es algo que nuestra hija, pues nuestros hijos van a aprender a manifestar el día que a ellos les toque ser una ayuda. En la palabra de Primera de Pedro del 3, capítulo 3, 1 y 2 dice: asimismo vosotras, las mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas. En el 1
es como le explicaba, hermanas, asimismo vosotras, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos. El estar sujeta no quiere decir que soy esclava de mi esposo. No, no. El estar sujeta es venir y respetar ciertos parámetros. El Señor los coloca a ellos como cabeza de nuestro hogar, ¿verdad? Esto es para el caso de las mujeres que estamos casados, que hay hombres cristianos, ¿verdad? En nuestro hogar, que ellos son sujetos, entonces ellos vienen a ser cabeza del hogar, ¿verdad? Traen la bendición, vienen a ser cubiertos para que esa bendición también venga para nosotros, pero ellos necesitan estar cubiertos primeramente por el Señor, ¿verdad? Y dice, para que también los que creen, para que los que no crean, dice, a la palabra sean ganados. Esto es para hermanas, tal vez en un caso que están pasando de que ellas son mujeres perseverantes del Señor, pero aún los esposos no se han convertido al Señor. Entonces dice, para los también a los que no crean la palabra sean ganados sin palabras. Muchas veces no los vamos a ganar a ellos por venir y predicarles el evangelio a ellos, pero en nuestra intimidad, en nuestra comunión con el Señor, nosotros los vamos a declarar para el Señor, los vamos a santificar para el Señor. Entonces el Señor va a tornar los ambientes, se van a empezar a mover los ambientes espirituales y empiezan a abrir los cielos en la bendición, hermanos, de que ellos van a ser transformados a través de nuestra conducta. Dice, sin palabra, por la conducta de sus esposas. Entonces, hermana, yo las animo, las exhorto a las hermanas que aún sus esposos no han llegado a los pies del Señor, que hoy en esta noche creamos. Padre, yo te suplico, te ruego, Padre poderoso, de que tú un día, Señor, transformaste a mi esposo, lo hiciste, yo tuve fe, tú me diste esa fe a creer, Señor, en que podías hacerlo, Señor. Y hoy yo te lo pido, Señor, esa misericordia que tuviste en mi hogar, en mi casa, Señor, que tú hoy la manifiestes, Señor, en la vida de aquellas hermanas, Señor, que están necesitando una transformación en la vida de sus esposos, Señor, que ellas sean unas ayudas idóneas, que ellas a través de tu palabra se conviertan, Señor, a ser un ejemplo a través de sus aptitudes, Padre poderoso, y poder ganarlos, como dice tu palabra, a través de aptitudes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, creemos en tu palabra, Señor. Tú nos has hablado que es una virtud la que tú nos das y una capacidad, Señor. En el nombre de Jesús. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esta es una de las cosas muy importantes, hermanas, de venir y ser respetuosas con nuestros esposos. Muchas veces tal vez está en medio de todo esto el enemigo tratando de cambiar los ambientes, pero nosotros tenemos que tener un dominio propio y llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús, para que sea Él el que hable a través de nuestra boca y no sean nuestras emociones en esos momentos para venir y dañar a nuestra pareja, porque cuando ellos vengan y se conviertan al Señor, ellos van a saber, van a ver, hermanas, lo que el Señor ha hecho y nos está transformando en esa ayuda idónea. Proverbios 12:14 dice, cada uno se sacia de los frutos de sus labios y de la obra de sus manos recibe la recompensa. Conforme usted va orando, conforme usted va clamándole al Señor, usted no va recibiendo solo la bendición, donde dice la recompensa de sus frutos. Usted está dando un fruto porque usted está entrando a una comunión, a una intercesión, incluso si usted también pudiera, hermana, a un ayuno con el Señor. Por la causa tal vez de que nuestros esposos lleguen, por la causa de que ser la ayuda que el Señor nos está pidiendo en esos momentos que seamos, ¿verdad? Ese es un fruto para nosotros. Dice, de sus labios y de la obra de sus manos, dice, recibe la recompensa. Nos está hablando de nuestros labios, qué es lo que nuestra boca va a declarar sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestro hogar, sobre la vida de nuestro esposo, dice. Y dice, de sus manos recibe la recompensa. Dice, nuestras manos se hicieron para alabar al Señor. Entonces de nuestras manos vamos a recibir también esa recompensa con la cual el Señor nos está recompensando sin nosotros saber, cuando entramos a esta comunión con nuestro Padre espiritual. Perdonen, hermanos.
Dice Proverbios 21:9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Esta palabra, pues la verdad deja mucho que hablar y nos habla el Señor, ¿verdad? A través de su palabra, y nos dice, es mejor vivir en un rincón del terrado que en una casa espaciosa. Muchas veces pues podemos ser hijas del Señor, podemos perseverar en el Señor, pero con nuestras actitudes, más bien muchas veces podemos lograr alejar a nuestros esposos del Señor, ¿verdad? Porque prácticamente que aquí viene la palabra donde dice la mujer necia. Muchas veces tal vez se han formado ciertas heridas en el corazón de una mujer en un matrimonio, me especificó, ¿verdad? En un matrimonio, las cuales no van a dejar que su matrimonio fluya o que su esposo también llegue a los pies del Señor. No va a poder ser esa ayuda idónea si no se despoja de todo aquello que primeramente la está lastimando a ella, porque va a querer seguir lastimando a su esposo. Y no importa que tengamos una casa grande, no importa que tengamos las mejores cosas que podamos tener, si no está en el centro de nuestro hogar el Señor, si no vive el Señor en nuestro hogar, de en vano es todo. Como dice su palabra, en un rincón va a querer vivir nuestro esposo. Si somos mujeres rencillosas, que siempre los atacamos, que estamos siempre hablando cosas malas de ellos, porque no estamos dando un buen ejemplo con nuestras actitudes, entonces no viene un cambio a la vida de ellos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese punto de ser mujeres rencillosas, ¿verdad? Una mujer muchas veces es como una gota de agua, ¿verdad? Sobre la cabeza del varón, así molesta. Entonces yo sé que hoy en el nombre del Señor, el Señor nos está hablando a nuestras vidas para que nosotros cambiemos ciertas actitudes que hoy por hoy ya no pueden haber en los matrimonios, que hoy tenemos que pasar, tenemos que avanzar, tenemos que ser mujeres de bendición en la vida de nuestros esposos. Más por la situación que se está viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Hoy más que nunca nosotras tenemos que tener esa fe en que ellos son hombres temerosos y que ellos están siendo cubiertos con la sangre de Cristo y que el Señor los está apartando, los está guardando para el servicio de Él, ¿verdad? Entonces dice en 1 Corintios 11:3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Esto es importante, ¿verdad? Que nosotros lleguemos a entender que el Señor es el primero, es la cabeza, ¿verdad? La cabeza del varón, que va a descenderse sabiduría, va a haber un discernimiento, que nosotras tenemos que clamar por nuestros esposos para que lleguen a esa estatura, ¿verdad? Que ellos crean en el Señor, que ellos practiquen la palabra del Señor, no que solo la lean, sino que la puedan practicar día con día, ¿verdad? Y nosotros saber que el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 2:9 y 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modesta, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino que con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Esto no quiere decir, ay hermana, no me puedo arreglar, no, pero muchas veces lo ponemos por primero y llega a ser a nuestra vida como un afán. Entonces el Señor no quiere que estemos afanadas en cómo nos vamos a ver el día de hoy, qué joyas vamos a usar hoy. No, el Señor lo que Él quiere es de que cómo lo vamos a enamorar nosotros hoy a Él. ¿Qué le vamos a dar hoy al Señor? ¿Cómo Él se va a manifestar en nuestras vidas para que nosotros lo manifestemos a Él? Dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad.
mujeres que profesamos fe. El Señor quiere hoy que nosotros nos levantemos y que clamemos a Él y que le hablemos a Él para que Él venga a transformarnos, para que Él siga en esta transformación que lleva y nosotras podamos llegar a esa estatura que Él dejó en su palabra, una ayuda idónea, ¿verdad? En Proverbios 3, capítulo 3, 7 y 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, para tus huesos. Perdonen, hermanas, lo voy a buscar aquí, Proverbios 8. Entonces dice, no seas sabio en tu propia opinión. Muchas veces nosotras podemos querer. Llega nuestro esposo y nos pide un consejo y nosotros lo que queremos es darle un consejo en nuestra propia opinión, y eso no puede ser posible, porque nosotros, si somos mujeres temerosas de Dios, tenemos que aprender a escuchar la situación por la cual nuestro esposo está pasando, venir, orar y clamarle al Señor para que Él nos dé la respuesta, para que nosotros la podamos trasladar el consejo a través de la palabra, ¿verdad? Muchas veces tal vez puede llegar su esposo a decirle, mira, yo quiero comprar no sé, esta casa, ¿verdad? ¿Tú qué dices? Y usted le puede decir, sí, está muy bonita, esa es la casa que yo quería, pero tal vez lo dijo únicamente porque a él le gustaba, pero no miremos que a veces tenemos ciertas necesidades también de una casa, sí, pero tiene que tener cualidades porque también tenemos niños, ¿verdad? Entonces no es un consejo a la ligera, sino que es un consejo a través de la palabra del Señor, el que nos va a ayudar a ser esa mujer idónea, porque el Señor nos va a respaldar con su palabra, ¿verdad? Y aquí dice, el 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces el Señor es la medicina para nuestro cuerpo, es el refrigerio, Él. Y solamente Él puede venir y transformarnos en... Él escudriña nuestros corazones y Él nos puede transformar todo aquello que creemos que no es posible, ¿verdad? Todo aquello que no podemos dejar. El Señor es el único que puede transformar todo eso para la bendición de Él y para que a través de nosotros seamos ayudas y seamos hogares, más que todo hogares al servicio del Señor. En Proverbios 31:30 nos habla: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Muchas veces tal vez nosotras preferimos, ¿verdad? Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, porque pensamos en que la hermosura lo es todo y nos llenamos de mucha vanagloria. Y en un tiempo, pasados los años, pues los años pasan, hermanas, y ahí sí que lo único que nos queda es lo que dice la palabra: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, en nuestros hogares nosotros debemos ser esa mujer temerosa del Señor, la mujer que cree en que el Señor lo es todo en su vida, la que se enamora primeramente del Señor para poder dar lo mejor y enamorarse a sí mismo de su esposo y creer que nuestros esposos van a ser transformados y vamos a ser nosotros esa ayuda idónea que el Señor dejó escrita, ¿verdad? Y llegar a una comprensión en la cual la palabra ayuda no se crea que soy el ayudante de mi esposo, sino que es... Muchas veces no queremos ser ayuda, dice, ¿por qué tengo que ser ayuda, verdad? Todos quieren ser jefes, pero no siempre se puede ser jefe. Tenemos que comprender que una ayuda muchas veces lleva mucho más responsabilidad, ¿verdad? Nosotros como ayudas tenemos que instruir también a nuestros hijos, trabajar en nuestro matrimonio, trabajar en nuestra familia. Entonces la palabra ayuda sí muchas veces conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Pero yo las exhorto, hermanas, en el nombre del Señor, a que hoy
la palabra del Señor se pueda hacer vida en nuestra vida. Y asimismo solo les quiero leer este pasaje de la Biblia, donde habla de que el Señor es nuestra lámpara, ¿verdad? El Señor llega a ser la lámpara, la luz a nuestra vida. Y hoy en el nombre de Jesús nosotros vamos a creer en que Él va a hacer algo especial en nuestras vidas. Es Salmo 119, Salmo 119, 5. Es un pasaje de la Biblia muy conocido por cada hermana. Hoy solo lo quiero resaltar y dice de la siguiente manera. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy, hermana, que el Señor sea nuestra lámpara, que nuestra lámpara tenga ese aceite para que sea lumbrera a nuestro camino. Que venga la circunstancia que venga la oportunidad que venga, nosotros podamos saber de que Él es primeramente nuestra ayuda. Y por siguiente que Él es el que nos va a guiar para poder ser la ayuda idónea en el momento adecuado, en la circunstancia adecuada que lo necesitemos. Hoy las quiero invitar a que me acompañen, hermanas, a orar ahí donde ustedes están, para clamarle al Señor que venga el auxilio de Él. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús te damos, Señor, por la oportunidad que nos diste, Señor, juntamente con mis hermanas, Señor, de poder, Señor, estar en tu presencia y de escudriñar tu santa palabra, Señor. Asimismo te pido, Padre poderoso, que tú hoy en sus hogares las visites, Señor, que tú renueves las fuerzas de cada una de mis hermanas, Señor, que tú conoces, Señor, sus corazones, Señor, que tú conoces su caminar, pero sobre todo que tú eres un Dios misericordioso y que tú puedes transformar nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a hacer esa ayuda idónea que tú has dejado en tu palabra, que tú nos enamores cada día de ti, Señor, que tú nos enseñes a vivir para ti, Señor, para poder poner tu palabra por obra, mi Dios bendito. Asimismo, Señor, yo te suplico por aquellos hogares, mi Padre amado, que están pasando tal vez por un proceso de divorcio, Señor, que tú te presentes a la vida de cada una de esas personas, Señor, a la vida de mis hermanas, Señor, por fe, que ellas te recibirán, Señor, y que en ti encontrarán la solución, Señor. En el nombre de Jesús hoy creo, Señor, que tú puedes transformar los hogares, Señor, de mis hermanas, que tú las puedes adiestrar con tu palabra, que tú puedes inundarlas, Señor, a ellas de ese gozo espiritual, Señor, que estamos necesitando muchas veces, Señor, a través de la prueba, Señor, se desgastan nuestras fuerzas, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Aumenta su gozo, Señor. Dale, Señor, sabiduría, dale discernimiento, Señor. Guíalas a través del Espíritu Santo, Señor, para que ellas puedan ser mujeres de oración, mujeres de ayuno, Señor, mujeres de intercesión por la vida de su hogar, por la vida de su esposo y por la vida, Señor, de aquellos aún, Señor, que sabemos que se presentan en el camino y necesitan, Señor, una palabra de bendición. Te doy las gracias, amado Padre, porque solo tú puedes tener esa bondad con nosotros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios bendito. Amén y amén.